a la iglesia en Colosas. Capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Mientras se escuchen las hojas, no empezamos. Vamos a poner el tema muy pronto ahí en la pantalla, pero se los adelanto. El antiguo ser en los creyentes de Cristo. El antiguo ser en los creyentes de Cristo. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Cuando digo creyentes. Pero ya vamos a ver. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Parece que ahora sí estamos y le damos lectura. Por ahí algunas Biblias dicen la vida antigua y la nueva. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te doy las gracias de corazón, Señor, por mis pastores también, que pusieron en su mente, en su corazón, Señor, darme esta oportunidad. Te pido, Señor, que bendigas cada palabra, Señor, que va a salir de mi boca, Señor. Que tu palabra sea escuchada, que tu palabra sirva más que nada de edificación, Señor, no tan solo para mí, sino también para mis hermanos aquí presentes, Padre. Declaramos en tu nombre, Señor, que esta palabra, que este mensaje tuyo, Señor, ya es bendición. Bendito seas. Amén. Tome asiento, hermanos. Ahí está el tema, ¿verdad? El antiguo ser en los creyentes de Cristo. Vamos, hermanos, a analizar otra vez este capítulo 3 de Colosenses, estos versículos del 5 al 7. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Por ejemplo, por decir en general, los deseos de la carne y todo tipo de costumbres y comportamientos no agradables a Dios. Y volvemos a dar lo que nos da la lista, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, Pablo nos está diciendo: haced morir, o sea, hagan cadáver de. ¿Cadáver de qué? ¿Hagan cadáver de qué? De todas estas cosas que les acabo de decir. O sea, haz un cadáver de la fornicación, de la impureza, de la avaricia. Estas cosas tienen que ser ya, hermanos, esqueletos. No pueden tener vida ahora, ¿verdad? Porque si estas cosas tienen vida ahora, entonces, ¿qué dice la palabra? Que la ira de Dios viene sobre nosotros. Amén. Los hijos de desobediencia, dice. O sea, los hijos incrédulos, los hijos infieles. Y el versículo 7, hermanos, nos dice que nosotros también estábamos practicando todo eso en algún tiempo, ¿verdad? Y así era, ¿o no? Porque todos fuimos, ¿qué? Pecadores. Amén. Todos fuimos pecadores en algún tiempo. Y por eso venimos al Señor, por eso le buscamos, por eso Él nos recibió y por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso, hermanos, al Rey de Reyes. Yo le doy gracias al Señor porque estamos aquí de pie. Yo que era ateo, yo que negaba la existencia de Dios, miren dónde estoy ahora. Le damos gracias a ese Cristo resucitado, ¿verdad? De que estamos en sus caminos y tratamos de perseverar, hermanos. No somos perfectos, cometemos errores por todos lados, pero tratamos de ser fieles, tratamos de estar ahí, tratamos de estar aquí en la iglesia lo más que se pueda, ¿verdad? Sin faltar, porque
asistir a la iglesia, es apoyar a los pastores, apoyar a nuestros hermanos. Y más que nada, buscar a Dios, lo más importante, ¿verdad? El antiguo ser en los creyentes de Cristo. ¿Qué es el antiguo ser? El viejo hombre, el Carlos de antes, el Tomás de antes, el yo era, el yo dije, el yo hacía, el yo acostumbraba, el yo pensaba. Y cada antiguo ser o cada viejo hombre vivía en esta lista, hermanos, en esta lista que Pablo nos da en el versículo 5. Y más adelante, que no leímos, en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, hagan morir también, hagan cadáver de también. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí por ahí vamos también nosotros a agregar pues todo lo demás, ¿verdad? En lo que nosotros estábamos: drogas, alcoholismo, adulterio, hechicería, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, ¿verdad, hermanos? Cada quien, yo pienso que de alguna manera nos identificamos con una. Había un ser, una naturaleza, hermanos, en nosotros antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Antes de aceptarlo, antes de bautizarnos. Ese ser, hermanos, esa naturaleza no puede ser la misma ahora. No puede ser la misma ahora. Porque si somos el mismo ser, hermanos, si somos la misma naturaleza de antes, entonces no hemos nacido, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando el hermano Carlos nos predicó? Entonces no hemos nacido de nuevo. No vamos a ver el reino de Dios. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, que se levante el que lo tiene, por favor. Al menos que al brother se le haya olvidado. No, para nada, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Ah? Hermano Jorgito. Lo escuchamos, hermano, tomen su tiempo, no hay prisa, de aquí nos vamos a ir a comer. Y esperamos que sea pronto, no sin antes ver primero la palabra del Señor, no sin antes alimentarnos aquí primero. Después va y come ya. Segunda de Corintios 5:17. Y la bendita palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos. O sea, hermanos, que los hijos de Dios, los creyentes, han muerto en Cristo y ya no viven para sí mismos. Nosotros los creyentes hemos muerto en Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos. Nuestra muerte en Cristo era ese antiguo ser, hermanos. Pero ese antiguo ser fue clavado en la cruz. Escuche eso. Con Cristo mismo. O sea, ese antiguo ser fue sepultado con Él. Pero así, hermanos, como Él fue resucitado, así como Él fue levantado, al mismo tiempo nosotros fuimos levantados para caminar una vida nueva. Ya no ese antiguo ser, sino ese nuevo ser, ¿verdad? Esa nueva criatura de la que Pablo nos está hablando. Amén. En nuestro caminar en Cristo, con Cristo, hermanos, tal vez a veces nosotros, ¿verdad?, decimos o hacemos cosas, o a veces nos las hacen saber, ¿verdad? También. No falta quien le diga algo a alguien ahí, ¿verdad? Algún error, ya sea su esposa, su esposo, algún familiar, un hermano de aquí de la iglesia que le esté reprendiendo. Cosas, hermanos, que nos identifican con nuestra vida antigua. Características de ese antiguo ser. Costumbres o actitudes de ese viejo hombre. Y todo esto de lo que Pablo nos está hablando, que dejemos, o sea, que hagamos un lado, que hagamos morir.
Vamos a ver una historia, hermanos, para mostrar esto de lo que le estoy hablando. Hechos 8. Vamos a ir a Hechos 8, versículos 9 del versículo 9 al 24. Hechos 8, 9, 24. Todos nos vamos a Hechos 8, versículo 9, 24. Déjeme solo con un fuerte amén otra vez si ya lo tiene. Hechos 8, versículos 9 al 24. Es una historia muy hermosa, hermanos. La vamos a estar viendo más adelante. No sé quién de los hermanos la vaya a estar exponiendo. Le invitamos, ¿verdad?, para que esté aquí con nosotros los jueves. Estamos en estudio del libro de los Hechos. Algo muy importante porque es el nacimiento, ¿verdad? Y empieza el nacimiento de la iglesia. Más que nada nos identificamos, como quiera que sea, nosotros con todo eso. Hechos 8, versículos 9 del 9 al 24. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. ¿Qué ejercía? La brujería, la hechicería en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hermanos, empezamos a leer allí de repente, ¿verdad? Sin saber exactamente dónde estábamos. Vamos a regresar un poquito atrás. Esta historia, hermanos, se ubica en Samaria. ¿Se acuerdan cuando se escogieron a los 7 diáconos, verdad? ¿Quiénes escogieron a los 7 diáconos? ¿Quién, hermano? ¿Apóstoles? Ellos mismos. Los discípulos. Ya. Yo también pensaba que los apóstoles, pero ahí la palabra ahí está. Dice que los apóstoles le dieron la oportunidad, ¿verdad?, a los discípulos para que escogieran a siete personas que estuvieran llenas de ¿qué? El Espíritu Santo. Y entre ellas estaba Esteban y Felipe. Inclusive el apóstol Lucas, autor de los Hechos, nos los menciona Esteban y luego Felipe, por la importancia que ellos iban a tener, ¿verdad? Entonces, todos recuerdan que Esteban fue apedreado, ¿verdad? Después de que a él lo matan, porque eso fue lo que pasó, dice el apóstol Lucas que en ese mismo día los creyentes salieron esparcidos, o sea que todo el mundo tuvo que salir corriendo, como quien dice, de Jerusalén, excepto ¿quién? Los apóstoles. Ellos no salieron, ellos se quedaron ahí. Pero los demás discípulos, los creyentes, salieron por todos lados. Dice que salieron por Judea y Samaria. Felipe salió y él cayó en Samaria, hermanos. Y dice la palabra que cuando llegó ahí empezó a predicar, a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo. Y en Samaria lo estaban escuchando, estaban aceptando el Evangelio. Había gran gozo ahí, dice la palabra. Se estaban haciendo milagros, hermanos. Se sanaban paralíticos, se sanaban cojos y todo. O sea, lo mismo que pasaba por otros lados antes, también empezó a suceder ahí en Samaria. Y ahí estaba Felipe. Él estaba ahí predicando. Todo estaba bien ahí. La gente se estaba gozando. La gente estaba aceptando a Cristo. Y por eso el versículo que acabamos de leer, el 9, al principio empieza con un pero. Y es ahí donde estamos. Pero, ¿verdad? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿A quién? A Simón. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Sí, cómo no. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Quién lo tiene por ahí? Gálatas 5, versículos 19 al 21.
¿Quién le dieron el papelito? ¿Quién le dieron el papelito? Acá está la hermana. Yo no, como no supe, no. Amén, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén, hermana. Gracias. ¿Usted cree que era el gran poder de Dios? ¿Verdad que no? Para nada. Para nada, hermanos, para nada. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes... ¿A quién le estaban atentos? No me pierda porque es más fácil que yo me pierda. Y le estaban atentos a Simón porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este ya tenía ratito ahí engañando a todos los samaritanos. Pero, ahí viene un pero este sí es bueno. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Como le había dicho, la palabra estaba siendo aceptada. Estaba siendo aceptada en Samaria, un lugar donde los habitantes no se llevaban muy bien con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y nos da el versículo 13 algo muy importante, hermanos. Tenga cuidado aquí, ponga atención aquí. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hermanos, también creímos nosotros, ¿verdad? También nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Nos dice la palabra que Simón se quedó atónito. Esto es normal. Acuérdese que en el día de Pentecostés, ¿quiénes se quedaron atónitos? Todos los que estaban ahí cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y todos los que estaban ahí reunidos. O sea que esto es normal. No podemos ahorita pensar algo que no es, así fue. ¿A dónde voy con todo esto, hermanos? O sea, Simón creyó de verdad, pero tal vez esa fe no estaba ahí completa, tal vez esa fe estaba a medias ahí. El apóstol Lucas, hermanos, no nos indica desde un principio que Simón haya fingido o se haya querido filtrar, ¿verdad que no dice por ningún lado? No dice por ningún lado. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque veo que muchas personas ponen que él se fingió todo. Número uno, la Biblia no me dice eso. Aquí nomás dice que Simón creyó y fue bautizado. Segundo, Felipe estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. ¿No cree que si hubiera querido desde un principio simular algo, no cree usted que el Espíritu Santo le hubiera dicho a Felipe, aquí no, ten cuidado? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Y eso nomás era una mentirita piadosa, como a veces decimos. Una mentira nomás iba a venir a Pedro, y el Espíritu Santo no permitió eso. Acá creyó y se bautizó, óigalo bien, la cosa estaba un poquito más seria. Yo creo que Dios le hubiera revelado a Felipe si así hubiera sido. Y una vez más, la Biblia no nos indica que desde un principio iba con las intenciones de filtrarse, de querer engañar a Felipe. Simplemente nos dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Esto es normal, hermano. Estaba viendo algo sobrenatural. Quedó atónito. Otros quedaron atónitos también. ¿Se acuerda también de cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Viene más adelante eso. Ahí, ¿quiénes se quedaron atónitos? El apóstol Pedro y con los que iba acompañado. Ellos fueron los que se quedaron atónitos de ahí.
y cayó el Espíritu Santo ahí en la casa de Cornelio. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le dije que los apóstoles se habían quedado? Felipe estaba acá en Samaria predicando y todo, la gente estaba aceptando. De repente viene lo del mago. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A dónde estaba Pedro y Juan? En Jerusalén. ¿Para dónde se fueron? A Samaria. ¿A qué fueron? A verificar tal vez que todo estaba bien. También, yo me imagino que también ellos no han de haber creído muy bien sabiendo la relación que había entre los samaritanos y ellos. Los cuales, dice el versículo 15, habiendo venido Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Acuérdense que aquí también había sido bautizado ¿quién? Simón también había sido bautizado. Entonces les imponían las manos y se daba y recibían el Espíritu Santo. Aquí mucha gente se agarra con que la imposición del Espíritu Santo tiene que obtenerse por la imposición de manos. Una vez más, en el día de Pentecostés no hubo imposición de manos, ¿verdad? ¿Ah? Nos dice la palabra que ellos nomás estaban todos unánimes. Ajá. Y cayó el Espíritu Santo. En el caso con Cornelio, en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo. Pedro no estaba poniéndole las manos a ellos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba hablando. El Espíritu Santo lo interrumpió. Hablando él, el Espíritu Santo lo interrumpió y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí viene lo bueno, hermanos. Aquí viene lo bueno. En el momento que la Biblia nos dice que Simón les ofreció dinero, hermanos, yo les voy a decir lo que pasó aquí. Cuando él les ofreció dinero, el enemigo trasladó a Simón, le voy a decir a dónde, allá a la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, al este por allá, ya sabe, brother, pan de boy, al este de las Filipinas, lejos, sureste de Japón, allá están las fosas Marianas, lo más profundo de la mar, lo más profundo que usted se puede imaginar, 10, 11 mil metros parece que son. Miqueas 7:19. ¿Qué dice Miqueas 7:19? ¿Quiénes se me durmieron? Tómense su tiempo que la palabra la estamos gozando. Miqueas capítulo 7 versículo 19. Si no hay cualquiera que lo encuentre y que me lo pueda leer. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde se van todos nuestros pecados? A lo profundo de la mar. Allá se fue Simón. Allá lo trasladó el enemigo. Allá se lo llevó Satanás. Se puso ahí el equipo para bucear y se echó un clavado bueno. Y allá andaba Simón, en el abismo, en lo más profundo, donde cuesta llegar. Ahí que se ocupan diferentes equipos ahí, técnica y todo, tecnología y todo para poder llegar ahí. Ahí andaba Simón, hermano, buceando. Andaba navegando ahí. Veía por allá la codicia, por otro lado veía la ira. La vanagloria la veía también por otros lados, la idolatría, pleitos, celos, ira, contiendas, pornografía, adulterio, estafa, blasfemia, todo eso veía él. Hermanos, Simón en este momento que ofrece el dinero, se pone el traje, óigalo bien, el uniforme del antiguo ser.
La característica, o sea, el comportamiento del viejo hombre regresa a su corazón. La naturaleza en la que él estaba sin Cristo antes toma posesión de su ser. Regresa a la vida antigua. Y cuando andaba ahí buceando, vio la palabra avaricia y dijo, por eso me eché clavado, andaba buscando yo esto. Regresó a la vida antigua. En el momento que la palabra nos dice, y les ofreció dinero, regresó como el perro vuelve a ¿qué? Segunda de Pedro 2:22, ¿quién la tiene? Segunda de Pedro 2:22. Pedro, citando aquí el proverbio 26:11. Quien lo encuentre, quien lo halle, quien lo tenga, segunda de Pedro 2:22. ¿Quién me lo quiere leer ahí? Como que nadie se quiere ir a comer, ¿verdad? Yo tengo hambre, hermano. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse del cielo. Hermanos, la palabra es fuerte. Ese es Pedro hablando, citando el proverbio 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada, podríamos decir, regresa al lodo. Eso pasa, hermano. Yo me acuerdo que en México mi mamá tenía un restaurante y también creaba unos puercos. Yo me acuerdo que yo iba y les tiraba la comida y todo lo que sobraba del restaurante y le tiraba ya a los puercos todo. Y me acuerdo que agarraba la manguera y los bañaba. Y les encantaba sentir el agua, la presión de la manguera, del agua, ¿verdad? Pero en cuanto les dejaba echar el agua, ¿a dónde iban? Al lodo. Yo quería decirles, qué bonito, qué bonito. Te estaba arreglando para salir aquí al jardín, al centro del pueblo y mira, te fuiste al lodo otra vez. Fuerte la palabra, hermanos. Como el perro que vuelve a su vómito. Hasta se oye hasta ofensivo eso, ¿verdad? Como la puerca, el puerco recién lavado que se regresa otra vez al lodo. Simón, hermanos, regresa a su vómito, regresa al lodo. Versículo 19. Diciendo, ¿quién está diciendo aquí? ¿Quién está hablando? Simón el mago, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Rápidamente, hermanos, la palabra avaricia viene a su mente. Obviamente vio un futuro negocio lucrativo aquí, ¿verdad? Sabía que al tener este poder algo podía hacer él. Podríamos decir, una particularidad del Simón, pues regresó a su ser, aún después de haber creído. Un comportamiento viejo, antiguo, obviamente no agradable a Dios, volvió a tomar posesión de su persona. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Simón pensó que el don de Dios, ¿con qué? Con dinero. ¿Y acaso, hermanos, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando hayas pagado por él? No. ¿Acaso dice así? ¿Cómo dice Hechos 1:8? ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, hermanas. Ese poder, hermanos, que quería Simón, es un don que solo Dios nos da, conforme su voluntad, conforme su misericordia. Escúchalo bien. No es algo que nosotros podemos pedir,
Bueno, puede pedir, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si es de Dios dárselo, se lo va a dar. Pero más que nada la enseñanza aquí es que es algo que no podemos comprar. Y aun cuando nosotros lo pedimos, y pedimos profecías, y pedimos el don de sanidad, cualquier otro de los dones que ya hemos visto en los estudios que nos ha dicho el hermano David, es voluntad de Él. Es voluntad de Él. ¿Ha escuchado usted que hay escuelas de profecía y todo eso, verdad? Qué ridículo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano Carlos? Qué ridículo las escuelas. Escuelas que te enseñan a profetizar. Escuelas que te van a enseñar cómo sanar. O sea, te hablan de la doctrina y todo eso, pero, o sea, según ellos tienen sus tácticas, sus métodos, usando la palabra para que tú puedas tener ese don. Imposible, hermanos. Ese don solo Dios lo da. Y aun si alguien lo anhela, así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si alguien anhela obispado, o sea, está bien. Pero la voluntad de Dios es la que se va a revelar primero en eso. Si Él quiere, se lo va a dar. Si no se lo da, si no le da ningún don, es porque hay algo ahí que el Señor va a decir, eso que tú tienes no va con lo que tú estás pidiendo, o no va con lo que tú quieres. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estamos? Versículo 20, ¿verdad? Gracias, brother, pues no me pierdo. Versículo 20 al 24. Entonces Pedro le dijo, este es Pedro el apóstol. ¿Se acuerda que este era Simón, verdad? Le cambió a Pedro, por eso aquí el apóstol Lucas usa a Simón para el brujo, para el hechicero, para el mago. Y cuando dice Pedro se refiere al apóstol. Ahí estaba Pedro, acuérdense que había llegado con Juan y estaban imponiendo manos para que todos los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿a quién le dijo? A Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, o sea, tú estás sobrando aquí, porque tu corazón no es recto. Fíjese bien lo que el verbo que está usando el apóstol Pedro. Porque tu corazón no es recto. No le está diciendo tu corazón nunca fue recto, como para pensar nosotros que Simón desde un principio estaba fingiendo. No es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Otra vez ahí, escucha el verbo, veo que estás, no que has estado o habías estado desde un principio. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, lo que está haciendo aquí Pedro, le da su regañada en pocas palabras, para que me entienda así. Y le ordena arrepentirse. Dice que aquí, como no pasó nada, lo reprende, le da su regañada y le dice, arrepiéntete. Con Ananías y Zafira, ¿qué pasó? No alcanzó a decir palabras Pedro. Nada más le dijo al esposo y a la mujer. No le dijo a mí, se me reveló, pero al decir las palabras que les dijo a ellos, ellos se dieron cuenta. Y antes de que Pedro dijera o hiciera otra cosa, ¿qué pasó? Cayeron muertos los dos, uno primero y luego el otro, ¿verdad? O sea, aquí Pedro, me imagino que se acordó de Ananías y Zafira, ¿verdad? Le dice, arrepiéntete. Porque fíjese cómo le dice. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. O sea, va a ser la voluntad de Dios. Pero yo pienso que Pedro, acordándose ahí de Ananías y Zafira y diciendo, Señor, yo no sé si este va a caer muerto aquí también, pero ten misericordia de él. Por eso dice, si quizá se te sea perdonado, porque Pedro en ese momento me imagino que no sabía lo que pudiera pasar, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo no le había revelado nada en este caso. Hermanos, ya vamos a terminar. ¿Qué podemos hacer para que ese viejo hombre, ese antiguo ser,
no esté en nuestras vidas, siendo ya nosotros, ve ahí atrás, siendo ya nosotros creyentes de Cristo. Pablo nos dice cómo. Segunda de Corintios 13:5. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que nosotros no caigamos en este error que cayó Simón? ¿Qué podemos hacer para que a nosotros no venga el enemigo, para que a nosotros no venga Satanás y nos traslade allá al fondo del mar, allá, a la fosa de las Marianas? Dicen que esa parte de mero abajo, en el fondo, le llaman el abismo de Challenger. En inglés le dicen de Challenger Deep. Allá, hermanos, ¿qué podemos hacer para que nosotros, el diablo, Satanás, el enemigo, el adversario, el anticristo, no nos traslada allá en algún día, en algún momento, que a nosotros pueda regresar algo de ese antiguo ser que a veces se nos sale? Todo, yo acepto, hermano, a veces nos salen cosas, a veces decimos cosas y a veces hacemos cosas y a veces pensamos, ya nomás en la mente, ya con eso es suficiente. Hacemos cosas que no van y usted dice, wow, pues sí, así era antes, pero yo sé que ya no está bien. ¿Qué podemos hacer para poder evitar todo eso? Para que no seamos trasladados a esa fosa y andemos allá buscando lo que ya hicimos morir, lo que ya es cadáver, lo que ya murió en la cruz. Segunda de Corintios 13:5. ¿Quién lo tiene por ahí? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Ahí le va este versículo hablando en la primera persona. Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Pongámonos a prueba. ¿No nos damos cuenta de que Cristo está en nosotros? A menos que hayamos fracasado en la prueba. ¿Cuál prueba? La fe en nuestros corazones. Esa es la prueba. Si la fe está en usted, entonces Cristo está con usted. Cristo vive con usted. Amén. Juan 14:23. El Señor dijo, ya voy a terminar. Palabras que el hermano Mario no quiere escuchar, pero se va a aguantar. No. Oh, sí, bro, ya vamos a ver. Juan 14:23. Estas son palabras del Señor. Estas son palabras del Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada. Ahí está la palabra clave. Y haremos morada en Él. Hermanos, el Señor promete estar con nosotros, vivir en nosotros. Y si vive en nosotros, nos ayudará a despojarnos de ese viejo hombre, de ese antiguo ser, de esa vieja naturaleza, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es todo de mi parte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a pedir a los hermanos del coro, los hermanos de la alabanza, que ya pueden pasar para que nos acompañen ahí con una alabanza, con un himno para el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos, que estamos aquí. Ya es suficiente. Ya es suficiente el estar aquí en la iglesia, porque eso, hermanos, nos va a ayudar a ¿qué? A despojarnos de todas esas cosas, ¿verdad? Que nos estorban.